taller lo que vamos a ver es, primero, cuál es la mejor harina, porque hay muchas diferencias entre la harina, digamos, de trigo, la harina blanca, la harina de trigo integral, la avena, la harina de arroz. Tenemos distintos tipos de avena y surge, digamos, mucha inquietud, digamos, de cómo comerla, porque a ver si hay que activarla, digamos, o no, o si hay que consumirla, digamos, o no, las harinas. ¿Cuáles son los frutos secos que aportan? Si hay que activarlos, si engordan o cómo los incorpora en la alimentación. Con respecto, digamos, a la proteína, siempre surge, digamos, la pregunta, a ver, ¿se aportan proteínas o carbohidratos? ¿Y por qué son tan buenas y cómo incluirlas? Y muchas veces pasa que no las incorporan porque les cae mal. Y con respecto, digamos, a las semillas, a ver cuáles son las semillas que hay, que aportan, cómo se comen las semillas, si se activan, o si las trituro, o si las como, digamos, así como vienen y cómo las compro. Primero debemos recordar que tenemos una gráfica de la alimentación saludable, que es nuestra gráfica de la alimentación diaria, que encontramos en el medio al agua. El agua es fundamental para el consumo y a lo largo, digamos, del círculo encontramos los 6 grupos de alimentos, que se clasifican según los nutrientes, digamos, que tienen. Fíjense que tenemos el primer grupo, digamos, que tiene, digamos, en mayor proporción. Nosotros recomendamos consumir casi la mitad del plato, digamos, con respecto a frutas y verduras. Después vamos a encontrar en color amarillo al grupo de legumbres, cereales, papa, pan y pastas, es decir, que hoy vamos a hablar sobre las legumbres y los cereales. Y después más chiquitito, fíjense, con color naranja, que están los aceites, frutas secas y semillas, que también, digamos, yo les voy a hablar, digamos, un poquito en esta tarde. Para comenzar, vemos en cuanto, digamos, a los cereales. Por un lado, siempre surge esta pregunta, a ver, ¿cuál es la mejor harina? Recordemos que una harina, en realidad, es la molienda de cualquier tipo de cereal, que dentro de los cereales podemos encontrar el trigo, avena, cebada, centeno, el arroz y el maíz. A partir de la molienda, por ejemplo, del grano de trigo, encontramos la harina de trigo y con ella se elabora, digamos, un montón de productos alimenticios. Es decir, que por un lado encontramos la harina de trigo, que puede ser 3 ceros y 4 ceros, que es la clasificación más conocida, digamos, si se quiere, que en realidad es una harina blanca, es una harina refinada, en la cual, digamos, al grano de trigo se le sacó, digamos, todo, la cascarita, digamos, que es el salvado, y nos quedamos solamente con el almidón. ¿Qué tiene el almidón? Es un hidrato de carbono complejo que nos da mucha energía. ¿Qué pasa con esta harina? Si yo la como en exceso, o, a ver, la comemos sola, es decir, no la acompaño, digamos, con vegetales, es decir, digamos, con fibra, genera picos de glucemia, que es lo que tenemos que tratar de evitar. Con respecto, digamos, a lo que es la harina integral, el grano de trigo está íntegro, es decir, que es más nutritivo, conserva esa cascarita, digamos, que es el salvado, y conserva más vitaminas y más minerales, porque en la molienda, por ejemplo, en el refinamiento, digamos, de la harina blanca, se pierden un montón de vitaminas y minerales, y por eso también, digamos, ese tipo, digamos, de harina se suplementa. A ver, en cuanto, digamos, a la harina integral, dijimos entonces, tiene más cantidad de fibra, sobre todo tiene un tipo de fibra que se llama insoluble, es decir, que le da forma y le da peso a la materia fecal, es decir, que me ayuda a ir de cuerpo, mejora mucho la constipación y también, digamos, evita. Hay que saber que cuando yo voy al supermercado y voy a comprar una harina de trigo integral, tengo que leer bien la etiqueta. ¿Por qué? Porque muchas veces uno compra una harina blanca que viene con un salvado de trigo agregado. Es decir, que no es, digamos, integral, 100%, sino que tiene menos cantidad de fibra. Y siempre tratamos de buscar la fibra porque tenemos un montón de beneficios a través de la fibra. Como yo les decía, me ayuda a ir de cuerpo, me da saciedad, pero también me ayuda, digamos, a regular la glucemia y disminuir el colesterol. Saber que cuando uso y cocino con la harina integral,
es más densa, es más pesada. Y por ahí me quedan las preparaciones más chatitas, por ejemplo, digamos, cuando uno hace un pan con harina integral o unos muffins con harina integral, lo que tengo que hacer para que quede como más mullidito, ¿sí? Agregarle polvo de hornear. ¿Qué podemos hacer o qué podemos cocinar con la harina de trigo integral? Un montón de preparaciones. Puedo cocinar galletitas dulces, galletitas saladas, que le puedo agregar también semillas. Puedo agregar, digamos, también cocinar pan casero. Puedo cocinar una masa de tarta, que es súper fácil. Puedo cocinar también muffins y un montón de preparaciones. La verdad que es una harina, digamos, que yo utilizo bastante. En cuanto, digamos, a la avena es súper versátil para cocinar. Está buenísima, digamos, porque en realidad la podemos también utilizar tanto en preparaciones dulces como en preparaciones saladas. La avena tiene la particularidad que tiene esa mezcla, digamos, de fibra soluble y fibra insoluble. Como yo les decía anteriormente, la fibra insoluble le da cuerpo, le da forma a la materia fecal y me ayuda, digamos, a ir al baño. Y la fibra soluble funciona como una esponja, es decir, que atrapa agua y lo que hace es que se hincha y me da mucha saciedad. Y además de eso, regula la glucemia. Por eso es súper recomendable. Tiene un tipo de hidrato de carbono que se dice, digamos, que es un hidrato de carbono complejo. Es decir, cuando la palabra complejo, es decir, que lleva tiempo la digestión y con lo cual, digamos, como no se digiere rápido y tarda más tiempo en una digestión lenta, genera mucha genera saciedad por varias horas. Lo que tiene la avena, a diferencia, digamos, de la harina de trigo, es que tiene más proteínas, así que, digamos, también es mucho más nutritiva. A ver, sí es importante, digamos, aclarar que, por ejemplo, la harina de trigo y la avena, lo que tienen son dos tipos de proteínas que se llaman glutenina y gliadina, que cuando entran en contacto con el agua forman el gluten. Y el gluten es lo que le da la extensibilidad y la elasticidad a la masa. ¿Qué significa esto? Que vieron que yo la puedo estirar bien y también se une bien esa masa, es decir, que es fácil para cocinar y me queda más esponjosa. Esas son características típicas del gluten. Pero ¿qué pasa? La harina de arroz y la harina de maíz que no tiene gluten es más difícil de cocinar, obviamente es recomendado para los celíacos, pero resulta, digamos, difícil para poder manipular, es como que, digamos, no se une tanto y no da tanta esponjosidad, digamos, a la masa. ¿Cuáles tipos de avenas hay? Encontramos por un lado la avena tradicional, que es lo más cercano, digamos, al grano de avena, es decir, que esta avena tradicional está cruda, que la tengo que cocinar, fundamental. Para poder comerla la tengo que cocinar. Por otro lado tengo la avena instantánea, que la avena instantánea ya está cocida, tiene una precocción, es decir, tiene, digamos, un proceso. La harina de avena, que la pueden hacer ustedes en casa, se hace procesando, por ejemplo, digamos, con la procesadora, con la mini primer, la avena instantánea. Y queda buenísimo cuando uno, digamos, cocina muffins o cocina, digamos, panqueques y demás, porque queda como más livianita, más esponjosa, digamos, la masa. Y después tenemos el salvado de avena. ¿Qué es el salvado de avena? Es la cáscara del grano de avena. Es decir que, como yo les decía, todo lo que es, digamos, salvado, todo lo que es el grano íntegro, tiene, obviamente, más fibra, más vitaminas, más minerales. Pero lo que tiene es que no tiene tanta esponjosidad como si tiene, digamos, la avena instantánea y la harina de avena. ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo comer la avena? Porque muchos dicen, hay que activarla, no hay que activarla, ¿qué hago, digamos? En realidad, saber que la avena, como todo producto vegetal, tiene ácido fítico. ¿Qué es el ácido fítico? En realidad, los fitatos son sustancias que dificultan la digestión
y la absorción de ciertos nutrientes. Por eso nosotros los nutricionistas los llamamos antinutrientes. En realidad son los que buscamos disminuir a través de la activación. Entonces, ¿qué hace la activación? El proceso de activación busca, por un lado, mejorar la biodisponibilidad de ciertos nutrientes, especialmente las proteínas, el hierro, el calcio, el zinc, que son nutrientes fundamentales para quien sigue, digamos, un patrón alimentario basado en plantas. Además de eso, la activación mejora la digestibilidad. Vieron que muchas veces a muchas personas le causa o les genera hinchazón, ¿sí? Digamos, que producen este tipo, digamos, de alimentos. Entonces, digamos, con la activación, digamos, puedo mejorar mucho la digestión. Y además de eso, la activación mejora los tiempos de cocción. Es decir, que tiene muchísimos beneficios, digamos, la activación. Bien, cuando hablamos de activar, en realidad no solamente, digamos, me estoy refiriendo a lo que es el remojo y la cocción, que son las técnicas de activación que son más conocidas. En realidad, como yo les hablaba, por ejemplo, de la avena, nosotros podemos activar la avena con un medio ácido, es decir, con agua, y le puedo poner vinagre de manzana o limón y dejarla, digamos, en remojo durante 6 horas aproximadamente. En cuanto a los tiempos de remojo y en cuanto, digamos, a los procesos de activación, van a encontrar un montón de información, ¿sí? Va a haber, digamos, algunos que dicen que son 8 horas, 12 horas, pero bueno, más o menos en promedio son 6 horas en cuanto, digamos, a la avena. Y por otro lado tenemos como un método de activación lo que es la cocción. Es decir, que cuando yo remojo, disminuyo la cantidad de ácido fítico, disminuyo esos antinutrientes y mejora la nutrición o la biodisponibilidad. Es decir, que cuando yo como un alimento, es bien digerido y es bien usado por mi organismo. Y por la cocción, en realidad, digamos, por eso yo generalmente, digamos, suelo usar, digamos, en casa la avena instantánea, que como ya está precocida, ya tiene ese ácido fítico, digamos, un poco o bastante, digamos, disminuido. ¿Qué pasa? Muchas veces, digamos, me dicen, la verdad es que siempre me olvido de remojar la avena. A ver, si se saltea el remojo, no es la muerte de nadie, a lo que digo, digamos, todo el mundo, sean flexibles, digamos, con respecto, digamos, a los alimentos. Sí saber que si yo la remojo, tengo muchísimos beneficios extras. Con respecto, digamos, a la fermentación, también es un método de activación, y por ejemplo, cuando yo cocino un pan con levadura, un pan de avena con levadura, ya ahí estoy aplicando un proceso de fermentación, con lo cual disminuyo esos antinutrientes. Y la germinación también es otro proceso de activación que también se disminuye bastante los antinutrientes. Es decir, que mejoro la digestión, mejoro la biodisponibilidad, digamos, también de los nutrientes. Estos métodos que yo le mencionaba se pueden hacer solos o muchas veces se puede combinar. Por ejemplo, a ver, digamos, el remojo se puede combinar con la germinación o el remojo con la cocción, que es casi en realidad imprescindible cuando uno, digamos, consume legumbres. Es decir, que las tengo que dejar en remojo y cocinar, que ya vamos a hablar un poco de las legumbres. Pero bien, sobre todo, sí es importante hacer hincapié para quiénes es importante la activación. Es importante para todos, obviamente, pero sobre todo para quienes siguen un patrón alimentario basado en plantas. Es decir, para quienes son vegetarianos, veganos, flexi-vegetarianos, que lo que tienen que es reducir, digamos, al máximo la cantidad de ácido fítico para poder aprovechar mucho más los nutrientes que consumen. Aclaración, si sos omnívoro, es decir, que si consumís, digamos, carnes, ¿sí? Y consumís la cantidad, digamos, adecuada de carnes, ya ahí vas a estar incorporando, digamos, el hierro. Pero, obviamente, que si la activas, vas a aprovechar mucho más, digamos, los nutrientes con respecto, digamos, a estos alimentos. A ver, si vas a usar, por ejemplo, ahí está. Si vas a usar, o si vas a cocinar, digamos, la avena, obviamente tenemos que disminuir, ¿sí? Digamos, si vas a cocinar la avena, puedes usar una avena tradicional, dejarla en remojo y cocinarla, y ahí disminuir la cantidad de ácido fítico.
Pero si vas a, por ejemplo, digamos, hacer un bowl de avena, es decir, que vas a utilizar la avena en forma, digamos, sin cocción, conviene, digamos, incorporar o bien la avena instantánea o una avena, digamos, remojada. Sí, lo que tiene, digamos, la avena remojada, que obviamente tiene esa textura totalmente, digamos, diferente, que no todo el mundo, digamos, le gusta. Por lo tanto, entonces, ¿cómo podemos comer la avena? En un sinfín de preparaciones. La verdad es que se puede, digamos, cocinar, como yo les decía, un pan de avena, se puede hacer pancakes, que queda siempre, fíjense que queda mejor, e incluso, digamos, ustedes procesan la avena instantánea, que tenemos una harina de avena, se pueden hacer tortas, galletitas, muffins, se puede, digamos, hacer las empanadas, es decir, digamos, la milanesa, digamos, de verduras o milanesa, digamos, de carne, digamos, y demás, se pueden empanar, digamos, con avena y queda riquísimo. Se pueden hacer barritas de cereales, bombones, se puede, digamos, incluir la avena en una sopa y queda espectacular. Es decir, que hay un montón de preparaciones que puedo, digamos, usar, digamos, la avena. Bien, y por otro lado tenemos la harina de arroz, es decir, que se obtiene, digamos, de la molienda, digamos, del grano de arroz. A ver, es una muy buena opción para las personas celíacas, obviamente, digamos, que al no tener, digamos, el gluten, se puede consumir, digamos, por los celíacos. El grano de arroz tiene menos, ¿sí?, fibra, digamos, que el grano de trigo. Y nosotros lo que siempre buscamos es la fibra porque tiene muchísimos beneficios. Entonces, saber que una harina de arroz, obviamente, va a tener menos cantidad de fibra y me va a producir menos saciedad. Por ejemplo, cuando uno compra, digamos, una galleta de arroz, ¿sí?, sepan, digamos, también leer la etiqueta. Si la etiqueta dice arroz integral, va a tener más cantidad de fibra y me va a dar mucho más saciedad. Pero si esa galleta o galletita, digamos, de arroz dice arroz solo o harina de arroz, sepan que no los van a llenar nada y se van a bajar todo el paquete de galletitas de arroz, que también tiene un montón, ¿sí?, de calorías. Y ojo con eso, porque muchas veces lo que me dicen, digamos, muchas personas, pacientes, digamos, o no, que dice, bueno, dejé las harinas, bien, ¿qué estás consumiendo? Y estoy consumiendo galleta de arroz. Bien, sabes que igual estás consumiendo, digamos, harina, pero estás consumiendo una harina de otro cereal. Es decir, no estás consumiendo una harina de trigo, pero sí una harina, digamos, de arroz, que también es un cereal. Por lo tanto, como les decía, a ver, si yo tendría que elegir entre los distintos tipos, digamos, de harina que yo les nombré, armar, digamos, un ranking, mi ranking sería, digamos, el siguiente. Esta es mi opinión de Julieta Pastini, que yo soy nutricionista. Seguramente, digamos, por ahí charla con otro nutricionista y va a tener, digamos, otra opinión, que está buenísimo que sea así. Yo elijo, digamos, mi primera, digamos, opción, la avena, me encanta la avena, y para el que me conoce a través de las redes sociales, cocino muchísimo con avena y subo un montón de recetas. Después elijo la harina de trigo integral, pero también me gusta cocinar mucho, digamos, con la harina blanca, es decir, hay ciertas preparaciones que van con una harina, digamos, blanca. Y por último, en realidad no soy muy amante de la harina de arroz, pero igualmente quería incluirla, digamos, en este taller para que ustedes la conozcan y también saber, digamos, en cuanto, digamos, a las diferencias. Bien, entonces, ¿qué hago? Harina, sí, harina, no, la como, no la como, ¿sí? ¿Qué pasa? Porque muchos me dicen que cuando, a ver, la dejan de comer, bajan muchísimo de peso, y seguramente sea así. Porque generalmente, digamos, se deja de comer un grupo enorme de alimentos que son los que los contienen, y que generalmente son los que uno picotea o come de más. Como por ejemplo, galletita, pan, bizcochitos, facturas, etc. A ver, obviamente que al reducirlas o al bajar su cantidad, digamos, estando, digamos, bastante, digamos, en abundancia, se logra bajar de peso, ¿sí? Y un montón. Pero, aclarar que igualmente podés bajar de peso y tener un peso saludable aprendiendo a elegir en cuanto a la calidad, en cuanto a la cantidad
Y en cuanto a la combinación, es decir, ¿es necesario sacar las harinas? No. ¿Sí? ¿Es necesario sacarle una harina de trigo? No. Sí hay que saber consumir y sí hay que saber elegir. Sabemos entonces que tenemos distintos carbohidratos, como yo recién le contaba. Los carbohidratos son importantísimos para nuestro organismo, son el combustible de nuestro cuerpo. Nuestro cerebro solamente se, digamos, alimenta de ellos. Sí saber que hay carbohidratos mejores que otros, ¿sí? Es decir, de mejor, digamos, calidad, y lo mejor que pueden hacer es saber seleccionarlos, ¿sí? Sabemos que hay algunos que son altos en fibra, que tienen una digestión lenta, y por lo tanto que me llena más. Es decir, digamos, aquellos, digamos, que están más tiempo en el estómago y me dan más saciedad. Es decir, que si decimos harina sí o no, yo siempre digamos harina sí, en realidad, y sí saber consumirlas y sí saber, digamos, aprender la porción. Con respecto, digamos, qué pasa, digamos, las legumbres. Las legumbres, digamos, es un alimento que están buenísimos, ¿sí? Digamos, cómo, digamos, incorporarlos. A ver, muchas personas desconocen cuáles son las legumbres, incluso muchos vegetarianos, incluso muchos que son ovo-lacto-vegetarianos, veganos, etc. No, digamos, no las conocen. Y en realidad, cuando suelo preguntar cuál es la legumbre, digamos, que suelen consumir, la respuesta unánime es siempre lenteja, que es la que más, digamos, más que nada. A ver, es una pena, digamos, que sean tan olvidadas porque lo que se caracteriza con respecto, digamos, a las legumbres es la variedad que hay. Fíjense que tenemos lenteja, el lentejón, lentejas turcas o lentejas rojas, tenemos, por ejemplo, las habas, la soja, los porotos mug, porotos payares, porotos aduki, porotos negros, porotos rojos, un montón, ¿sí?, de legumbres. Con lo cual, está buenísimo poder incorporarlas a la alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces surge esta duda cuando uno tiene que armar el plato ideal con respecto, digamos, a lo que es el almuerzo. Ese plato ideal que sabemos que tiene que estar medio plato con verduras y también un cuarto de plato debemos llenarlo con proteínas y con carbohidratos. Entonces, ¿qué hago con las legumbres? ¿Cómo lo clasifico? ¿Es proteína? ¿Es carbohidrato? En realidad son como un comodín, puede ser tanto un carbohidrato como una proteína. ¿Por qué? Porque en realidad los carbohidratos, porque tienen una similar, digamos, cantidad de carbohidratos que los cereales. Por ejemplo, los cereales, cada 100 gramos me aporta cereales que es el arroz, la polenta, los fideos, las pastas. Cada 100 gramos de cereales me da 70 gramos de hidratos de carbono. Y cada 100 gramos de legumbres me da entre 60 gramos de hidrato de carbono. Es decir, que tiene muy similar cantidad de hidrato de carbono. Pero también pueden ser consideradas una proteína. ¿Qué pasa? Las proteínas entran, por ejemplo, hay proteína animal en la carne y en el huevo. Y las carnes, por ejemplo, cada 100 gramos me da entre 20 gramos de proteína, y las legumbres, cada 100 gramos, me da entre 20 y 30 gramos de proteína. Es decir, que me da un poquitín más. Sobre todo, la que más proteína tiene es la soja, ¿sí? Entonces, si encontramos, ¿sí?, dentro, digamos, de las proteínas, una proteína vegetal. A ver, vamos a diferenciar, o vamos a hablar un poquito de las proteínas. Las proteínas están formadas por una cadena de aminoácidos. Algunos de ellos son considerados esenciales. La palabra esencial significa que la tengo que incorporar a través de la alimentación, sí o sí, porque mi cuerpo no lo puede sintetizar. Por un lado encontramos proteínas que son completas y por el otro lado proteínas que son incompletas. Proteínas completas las encontramos en los que son el reino animal, como proteína de la carne, la leche, el yogur, el queso y el huevo. Esas son consideradas proteínas completas porque tienen todos los aminoácidos esenciales. Y por el otro lado tenemos una proteína vegetal que se dice que es incompleta porque en realidad le falta algún aminoácido esencial. Como fuente de proteína vegetal
nosotros tenemos, por ejemplo, a las legumbres, frutas secas, semillas y cereales. Pero, a ver, por ejemplo, las legumbres tienen un aminoácido esencial, ¿sí? Digamos que los cereales no tienen. Y así sucesivamente. Si yo hago, ¿sí? Si yo combino, ¿sí? Fuentes de proteína vegetal a lo largo del día, lo que puedo hacer es una complementación proteica. Antes se usaba esta complementación proteica solamente en el mismo plato de comida, que la combinación más conocida es combinar la lenteja con el arroz. Hoy se sabe que esa complementación proteica se puede dar a lo largo del día, no necesariamente en el mismo plato. Bien, entonces, saber que las legumbres me van a aportar proteína vegetal y me van a aportar también carbohidratos. Está buenísimo, ¿sí? Y que son súper completas. Entonces, fuente de proteína, rica en hidratos de carbono complejo. ¿Recuerdan la palabra complejo? Es que tarda más en digerirse. Cuando si tarda más en digerirse, me llena más, me provoca más saciedad. Junto con o combinado con alimentos ricos en hierro, es muy buena fuente, perdón, con vitamina C es muy buena fuente, digamos, de hierro vegetal. ¿Por qué digo esto? Junto con vitamina C. Tenemos un hierro vegetal que le cuesta un poquito más absorberse, o hay factores que obstruyen la absorción, y entonces si yo lo combino con vitamina C, por ejemplo, digamos, los cítricos, que justo ahora estamos en temporada, aumento la absorción del hierro de las legumbres. Es fuente de fitoquímicos antioxidantes, es fuente de vitaminas del complejo B, folatos y minerales, bajas en grasa, en sodio, es decir, que están buenísimas. No tienen gluten, no tienen colesterol, ¿sí? Por lo tanto también son baratísimas. A ver, están geniales, pero lamentablemente muy poca gente los consume, y si los consume hay muy poca variedad con respecto, digamos, en las legumbres. En la Argentina, el consumo de legumbres es más o menos un promedio de 300 gramos por año, y que en realidad la recomendación diaria son 50 gramos por día, es decir que se está consumiendo muy, pero muy poco. Y muchas veces pasa esto, bueno, está buenísimo, ¿sí? Digamos, bueno, Julieta, me explicaste lo buenas que son las legumbres, me convenciste, pero la verdad es que cuando, digamos, las quiero incluir, no sé cómo. A ver, podemos incluir, digamos, las legumbres, saber que, por un lado, tenemos los enlatados, ¿sí? Digamos que están geniales, son súper prácticos, yo le digo como mi comida rápida, que no la como todos los días, ¿sí? Trato de evitar los enlatados porque sabemos que los enlatados, una, que son caros, otra que tienen mucho sodio y tienen muchos conservantes. Bien, si a ver, me quedé sin comida y puede ser una buena, digamos, opción como para tener en la cena, pero siempre preferir, digamos, lo que es la legumbre seca y tratar, digamos, de dejar siempre, siempre en remojo, entre más o menos entre 8 a 12 horas, tiro el agua de remojo, incorporo un agua nueva, que generalmente la proporción son 3 tazas de agua por una taza de legumbre. Una vez cocida, la puedo, digamos, guardar, digamos, en un tupper en la heladera, o, si hice mucho, la puedo frizar ya cocida. Es decir, que eso es súper práctico. Entonces, yo voy a tener, digamos, por ejemplo, lentejas turcas para incluir en guisos. Ah, la excepción, digamos, son del remojo, son las lentejas turcas, que son las lentejas rojas, que en realidad esas hay que dejarlas, a veces alguna bibliografía dice que no es necesario dejarlo en remojo, y hay quienes dicen que es necesario aunque sea 1 hora de remojo, lo cual es muy poquito. Bien, con las legumbres podemos hacer hummus, untables. No solamente tenemos el hummus de garbanzo, que es el más conocido, sino que puedo hacer un hummus de lenteja, un hummus de porotos negros, que queda buenísimo. Puedo incluirlo en sopas, en ensaladas, en medallones, es decir, hamburguesas, por ejemplo, hamburguesas de porotos rojos, hamburguesas de porotos negros. Las ensaladas las puedo incluir, por ejemplo, en los porotos mu, que son riquísimos, y es una legumbre que
que en realidad se digiere muy bien y está muy bueno para empezar, digamos, a comerla. Se puede incluir en panificados, en budines, en preparaciones dulces. Yo la verdad es que todavía en preparaciones dulces no las he incluido tanto, pero hay quienes hacen muchos bomboncitos, digamos, o budines dulces con legumbres, y queda buenísimo. Bien, otro obstáculo, digamos, por cual no se consumen las legumbres, porque muchas veces le dice que se cae mal, ¿sí? Lo cual es normal que uno cuando coma alguna legumbre, digamos, cause gases, ¿sí? O se le hinche, digamos, un poquito la panza. Fundamental, entonces, el consejo, obviamente, vayan incorporándola de forma gradual, es decir, de a poco. No te olvides nunca de remojarla, ¿sí? Fundamental. Acordate que con el remojo y después con la cocción disminuimos los antinutrientes y mejoramos también, digamos, esta digestión. Podemos probar que cuando cocinamos le podemos agregar unas hojitas de laurel y también, digamos, cae mucho mejor. O bien, por ejemplo, después de cocinarla, la puedo procesar un poquitito. Por ejemplo, hay un pastel que yo generalmente, digamos, hago, que es un pastel de lenteja, que es lo mismo que el pastel de carne o el pastel de papa, que lo hago con puré, digamos, de zanahoria, a veces lo hago de puré de papa, o a veces hago de puré, digamos, de calabaza, doro, salteo, digamos, la cebolla, el morrón, cocino, digamos, bien la lenteja, obviamente con un remojado, digamos, previo, y lo que hago es proceso la lenteja, y esa es una buena opción, digamos, como para poder probar la tolerancia. Es una pavada de hacer, la haces rapidísimo, y es una buena opción, digamos, como para probar. Y, por ejemplo, cuando ustedes cocinan algún medallón o alguna hamburguesita, digamos, de porotos negros, también procesando, yo hago así porque uso la mini primer, ahí fíjense, digamos, que suele, digamos, tolerarse mejor. Y si no, bueno, hay que probar, digamos, con un tecito, digamos, después de comer, por ejemplo, de anís estrellado, de cedrón, de menta, jengibre, que generalmente, digamos, suele ayudar o mejorar a la digestión. Y a veces pasa que hay personas que no toleran mucha fibra, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una selección en cuanto al consumo de fibra. Muchas veces hay que probar de comer, por ejemplo, las verduras más cocidas, o de sacarle la cáscara, digamos, a las frutas, entre otras opciones que ahí sí hay que consultar, obviamente, con un nutricionista. Bien, vamos con los frutos secos. A ver, antes que nada, no es lo mismo frutas secas que desecadas, ¿sí? Muchas veces generan, digamos, esa confusión, y muchas veces pasa que, digamos, me dicen, no, yo consumo el mix que viene, digamos, pasas, viene nueces. Sí, está buenísimo, pero son dos cosas distintas. Por un lado tenemos a la fruta seca, y por el otro lado la fruta desecada. La fruta seca es almendras, nueces, avellanas, pistachos y castañas, y las frutas desecadas en realidad son las pasas de uva, los orejones de damasco, de durazno, las ciruelas. ¿Y qué pasa? Tienen bastante diferencia porque en realidad las frutas desecadas son fuente de hidrato de carbono, sobre todo también tienen bastante cantidad de azúcar. Mientras que las frutas secas tienen bastante cantidad de grasa, pero son grasas saludables, con lo cual está buenísimo poder incorporarlas. ¿Qué tipo de grasas encontramos en las frutas secas? Sobre todo las que se llaman insaturadas. ¿Qué son esas grasas? En realidad son grasas cardiosaludables. Por un lado tenemos los omega 3, los omega 6, que seguramente, digamos, en algún momento escucharon o leyeron, ¿sí? Que los encontramos en las nueces, y las grasas monoinsaturadas que las encontramos, por ejemplo, en las almendras, las avellanas, los pistachos. Es decir, que está buenísimo, ¿sí? Poder incorporar, digamos, este tipo de grasas en la alimentación. Además de eso, las frutas secas tienen vitamina E. Bien, seguramente también la habrán escuchado, y sobre todo, digamos, en alguna crema, ¿sí? Digamos, que nos ponemos. ¿Por qué? Porque la vitamina E es una vitamina liposoluble, es decir, que se encuentra en alimentos grasos. ¿Qué tiene? Efectos antioxidantes. Antioxidante significa anti-age, anti-envejecimiento. Es decir, que atrapa radicales libres que andan dando vuelta, digamos, por ahí, son sustancias de desecho, en realidad,
Y lo que hace estos radicales libres, envejecen a las células, las dañan, ¿sí? Entonces, esta vitamina E es un antioxidante. Está buenísimo poder incorporarlo porque previene enfermedades. Bien, frutas secas también tienen fibra, tienen muchísima fibra y tienen proteína vegetal, ¿sí? Y si queremos incorporar un calcio vegetal, sepan que, ¿sí?, sobre todo las almendras y las avellanas, ¿sí?, tienen ese calcio vegetal. Bien, ¿qué pasa? Hay que activarlas, no hay que activarlas, ¿cómo se comen las frutas secas? Y en realidad tienen que saber que es el grupo como más controvertido porque hay, digamos, no hay mucha evidencia, digamos, científica, digamos, con respecto, digamos, a esto. Hay quienes dicen que hay que activarlas y hay quienes dicen que no es necesario. A ver, sabemos que las frutas secas, en realidad, digamos, lo que tienen, antinutrientes, ¿sí? Que estos antinutrientes, que es el ácido fítico, que dijimos que atrapan esos minerales, evitando, digamos, la absorción, evitando el aprovechamiento, sobre todo de proteínas, de calcio, de hierro, de zinc, y que sabemos que el remojo o la activación mejora la digestibilidad. Entonces, a ver, muchas veces frente a esta duda, digamos, que hay, si quieren activarlas, está buenísimo, ¿sí?, que la activen. Pero también saber que se pueden consumir sin activar. Es decir, que no dejen de consumir las frutas secas por no estar activadas, ¿sí? Fundamental eso. Si la activan, mejor. Si ustedes siguen una alimentación basada en plantas, van a tener muchos mejores beneficios. Pero si no la activan, también se pueden consumir. Bien, ¿engordan? ¿No engordan? ¿Qué pasa con respecto, digamos, a las frutas secas? A ver, engordan si uno come mucha cantidad, como todo tipo de alimento. Ojo, que sean sanos y que sean saludables no significa, ¿sí?, que no engordan. Los frutos secos están dentro de un grupo de alimentos que nosotros los nutricionistas llamamos de alta densidad energética. Es decir, en poca cantidad me da mucha energía. Entonces, fíjense que dentro, ¿sí?, nosotros generalmente, digamos, recomendamos, ¿sí?, este famoso puñadito. En cuanto, digamos, a ver, a la porción, depende mucho, digamos, de persona a persona, porque depende de muchos factores. Pero en resumidas, la porción sugerida es un puñadito por día. Pero saber que ese puñadito, ¿sí?, no es lo mismo, ¿sí? Fíjense en la primera foto, que es un puñadito que puedo cerrar la mano, que no se me escapa ninguno, que ese puñadote que tiene bastante, ¿sí? Esta imagen la saqué, digamos, de Integral Nutrición, que es dentro, digamos, de Instagram, que está muy buena, digamos, y me gustó como para poder graficar bien. Por lo tanto, fíjense que yo puedo pasar de este puñadito que tiene alrededor entre 110, 120 calorías a un puñadote que tiene casi el doble, es decir, a 300 calorías. Entonces, mi consejo, si van a consumir las frutas secas, llévense bien la porción justa, se la llevan en un tupper, en una bolsita, para tener bien la medida, ¿sí?, en el día. No tengan este kilo, medio kilo, digamos, de frutas secas, ese bolsón que se compran, que está genial, pero no lo tengan en el cajón del escritorio, no lo pongan, digamos, a mano, digamos, cuando uno, digamos, elige picotear algo, porque generalmente, digamos, se come mucha cantidad, pensando de que porque es saludable, puedo comer mucho más, ¿sí? Así que sí, vas a comerlos, ¿sí? Hacelo en la porción controlada todos los días y de esa forma vas a tener todos los beneficios nutricionales que te mencioné. ¿Cómo incorporar las frutas secas? También, infinidad de preparaciones, pero en realidad uno puede incorporar en un desayuno, en una merienda, en una colación, ¿sí? Digamos, queda muy rico con yogur, a mí me encantan las castañas, está buenísima, las nueces, las almendras, no consumo tanto los pistachos, pero está buenísimo también para poder incorporar, quedan genial en muffins, tortas, budines,
También en pancakes, como para ponerlo, digamos, arriba, barritas de cereal, galletitas, untables. Se pueden hacer, por ejemplo, un untable, digamos, de almendra, y está buenísimo y es una muy buena fuente, digamos, de calcio vegetal. Bien, y ya casi vamos terminando, así también charlamos un poquito. Creo que me fui como demasiado rápido, pero bueno, quería aprovechar el tiempo perdido por estos inconvenientes técnicos. Con respecto, digamos, a las semillas. Bien, ¿qué aportan las semillas? Primero, digamos, ¿cuáles son? En realidad, digamos, tenemos semillas de lino, de chía, de sésamo, de amapola, de girasol, de calabaza, ¿sí? Digamos, muchísimas, ¿sí? Semillas. Así que, digamos, está muy buena, digamos, poder incorporarlas. Con respecto, digamos, a las semillas, sí, saber la estructura, y eso es muy importante para saber qué aportan. Tenemos la semilla, ¿sí? Que adentro de la semilla, ¿sí? Sobre todo me da a aportar grasas, que son grasas saludables, ácidos grasos esenciales, es decir, que los tengo que incorporar a través de la alimentación, ¿sí? Fundamental, que mi cuerpo no los puede sintetizar, entonces lo tengo que incorporar a través de los alimentos, y además proteínas, vitaminas y minerales. Especialmente, por ejemplo, encontramos las semillas de chía y lino, que es muy buena fuente, digamos, de los omega 3, seguramente, digamos, en algún momento fueron algún nutricionista o al médico y te ha recomendado este tipo de semillas, las semillas de chía y lino, que ayuda a reducir el colesterol. Semillas de sésamo y amapola es muy buena fuente de calcio, sobre todo cuando uno, digamos, no consume el calcio animal, que es el calcio de la leche, yogur y queso, que ya hoy sabemos que no es la única fuente, es decir, que encontramos también un calcio vegetal, y que lo encontramos entonces en semillas de sésamo y de amapola. Y las semillas de girasol, que tiene esta vitamina E, que yo te decía, este antioxidante, este anti-age, que evita, digamos, el envejecimiento de las células. Y por el otro lado, tenemos la cáscara de la semilla. Esa cascarita, sobre todo, en realidad, lo único que me va a aportar fibra, ¿sí? Pero saber que en realidad está muy bueno poder incorporarlo porque, a ver, la fibra, digamos, ayuda a regular el tránsito intestinal, es decir, me ayuda a ir al baño, me da mucha saciedad, me llena, es decir, ayuda a regular o controlar el apetito, regula los niveles de colesterol y también regula la glucemia. Pero solamente lo que me aporta la cáscara es la fibra. Por lo tanto, ¿cómo se comen las semillas? Se pueden comer crudas, se pueden comer trituradas, remojadas. Entonces, a ver, como yo les decía, dentro de las semillas están todos los nutrientes, proteínas, grasas, saludables, vitaminas y minerales. Saber que nuestro organismo no tiene enzimas que digieran la fibra de la cascarita, ¿sí? Y, por un lado, dependemos solamente de la masticación para que pueda romper esa cascarita y poder obtener esos nutrientes. Entonces, pero ¿qué pasa? Eso cuando son las semillas más grandes, como sabes, las semillas de girasol y las semillas de calabaza, que tengo que masticarlas bien. Pero cuando son unas semillas tan chiquititas, como las semillas de amapola, de chía, de lino, no llegamos a romper la cáscara a través de la masticación. Entonces lo que tengo que hacer sí o sí es triturar. Si lo que quiero es bajar el colesterol, si lo que quiero es obtener ese beneficio que son los omega 3. Es decir, entonces, fundamental, yo ahora, digamos, la verdad es que yo suelo, digamos, recomendar a casi todos mis pacientes decir triturar, ¿sí? Si podés triturarlas todas, digamos, siempre vas a obtener mucho más beneficios. ¿Podemos activar? Sí, seguro, las podés, digamos, activar, digamos, antes o después de triturarla, eso, digamos, no hay ningún problema. En cuanto, digamos, a esta moler, digamos, o esta triturar, digamos, las semillas,
sí es fundamental hacerlo, digamos, tratar enseguida que uno lo va a comer. ¿Por qué? Porque hay muchos nutrientes que se van perdiendo por el contacto, digamos, con el oxígeno y demás, se pierden nutrientes. Lo ideal entonces es hacerlo enseguida, digamos, que comes. Pero si, por ejemplo, las trituraste y comiste la comida, qué sé yo, las comiste después de la hora, no hay problema. Obviamente vas a tener mucho más nutrientes si las trituras en el momento. Entonces, si yo no las trituro, si yo no las muelo, pasa esto. Entonces, acá hay un bello puñado de semillas de sésamo antes de consumirse, sin moler. Y acá, fíjense que es el mismo puñado de semillas de sésamo sin moler, luego de haber atravesado el tracto digestivo por 24 horas. Es decir, que están igual, ¿sí? No cambian. ¿Sí? Es decir, que lo que estoy consumiendo solamente, si no las muelo, es la fibra. ¿Sí? No estoy consumiendo ni proteínas, no estoy consumiendo ni vitaminas, ni minerales. ¿Sí? Bien, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer, digamos, con las semillas? Y bueno, yo las puedo, digamos, moler, ¿sí? Acuérdense que para poder moler una semilla tiene que estar seca, ¿sí? Es decir, que si yo las puedo activar, las puedo dejar en remojo, saber que tengo que incluir un paso más, que sería remojar, secar y moler, ¿sí? Entonces, pero, ojo, si yo consumo semillas de sésamo y amapola, las puedo, por ejemplo, remojar, secar y moler. Pero si yo las consumo porque quiero obtener el calcio, ya con molerlas, ya está. Es decir, que no es necesario hacer todos esos procesos. Si yo lo que quiero es consumir las semillas de lino y de chía para obtener esos omega 3, ya con molerlo, ya los obtengo. ¿Sí? Es decir, ya ahí voy a acceder a los omega 3 para que me ayude a bajar el colesterol. Pero acuérdense de tratar de hacerlo, digamos, en el momento, porque ese aceite es el que se oxida. ¿Sí? Pero también está muy bueno, digamos, otra opción y otra preparación a mí me encanta, que es el chía pudding. Cuando ustedes ponen, digamos, las semillas de lino y de chía, las ponen en remojo, sale una especie de mucílago, que es una fibra soluble, que es como un laxante natural, suavecito, que ayuda, digamos, a ir del cuerpo. Así que está buenísimo porque previene la constipación y tiene un efecto prebiótico sobre la flora intestinal. Entonces, a ver, si no las trituro, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener más fibra, menos nutrientes, ¿sí? Se puede comer igual, no está mal, ¿sí? Pero, digamos, por ejemplo, a ver, si a vos te gusta, digamos, comer no sé, ese mix de semillas, que te gusta comer con esa tostadita a la mañana con quesito, mermelada, que la pones así porque queda espectacular, está perfecto. Es decir, que no dejes de comerla, pero saber que el único beneficio que estás obteniendo es solamente la fibra. Si las mueles, vas a tener más beneficios nutricionales. Otro uso interesante que yo no les dije es que en realidad si las hidratás, sobre todo las de chía y las de lina, como larga ese mucílago, se usa mucho, digamos, para reemplazar el huevo en la cocción, ¿sí? Así que, digamos, también este tiene otro uso. Y muchas veces también me preguntan si las tuesto, quedan geniales, a mí también alguna vez, digamos, las tostaba y me gustaba, digamos, incorporarlas en las ensaladas, pero a ver, es porque quedan ricas. Saber que con esto, en realidad, digamos, con la tostación, con ese tostado se oxidan esos ácidos grasos, esos aceites, se enrancian, se pierden los beneficios nutricionales, quedan geniales, pero bueno, a ver, no pasa nada si lo haces de vez en cuando. Así que, por lo tanto, entonces, resumiendo, ¿cómo conviene consumir las semillas? Todo va a depender de los objetivos que vos busques comer las semillas. Si te gusta porque son ricas, sabes que las podés consumir, digamos, sin triturar. Si realmente, digamos, querés aprovechar el omega 3 de las semillas de chía y lino, sabes que las tenés que triturar. Si, por ejemplo, yo quiero reemplazar el huevo en las preparaciones,
¿sabés qué? Puedes usar las semillas de chía y lino, ¿sí? Digamos, con ese peso de mucílago, pero solamente vas a obtener la fibra. ¿Sí? Lo que yo quiero, digamos, es obtener ese calcio vegetal de las semillas de sésamo y amapola, saber que las tengo que triturar. Pero si no las triturás, obviamente está bien, pero saber que si las triturás vas a tener más beneficios. Bien. Y por último, entonces, ¿cómo las incorporo en mi alimentación? También, muchísimas opciones. En realidad las podemos incorporar, por ejemplo, como un snack, como una colación, arriba de la tostada, con queso ralada, que la podés también triturar. Antes se trituran con un molinillo de café o con un mortero. Es medio difícil a veces con el mortero, pero es posible. Puedes incorporar semillas en el yogur, en una ensalada de fruta, quedan buenísimas, en una ensalada, digamos, también de vegetales. Para empanar las milanesas queda buenísimo. Yo muchas veces las mezclo con un poquito, digamos, de avena, y queda buenísimo, como que queda más crocante. Pero saber que ese beneficio, digamos, van a obtener el beneficio de la fibra, obviamente. En jugos naturales, en sopas, queda buenísimo. En salteados le da un sabor, digamos, como especial. En los rellenos de tarta, en la masa de la tarta, digamos, quedan geniales. En tortas, budines, etc. Así que, digamos, en realidad hay un montón de beneficios y está muy buena poder incorporarlos. Bien, entonces, sí, contarles que con esto ya termino, digamos, el taller, pero más que nada termino yo en cuanto a la exposición, y ahora me gustaría, digamos, también escuchar sus preguntas, sus dudas, y poder, digamos, tener esta retroalimentación. Saber que en la parte de la página de la cooperativa obrera.co, ahí tienen un ítem de alimentación y salud, y bueno, contarles que yo, digamos, soy licenciada en nutrición, asesora a la cooperativa obrera ya hace más de 10 años, y bueno, he hecho bastantes, digamos, trabajos en la cooperativa obrera, y van a encontrar algunos de ellos en estas secciones, también en copia a la carta. Fíjense, digamos, que también tienen una planificación de menú. Justamente, digamos, hace poquito, digamos, hice otra planificación de menú semanal, así que ya pronto van a encontrar otro. Y también van a encontrar el diccionario saludable, que está muy bueno, también poder visitar. En el diccionario saludable encuentran todos los grupos de los alimentos que yo les mencioné al principio de la gráfica de la alimentación saludable. Bien, y el que quiera visitar alguna de las redes lo puede hacer a través de la página de Facebook y de Instagram. Ahí me encuentran y hay un montón de información y recetas fáciles y prácticas. Así que ahora voy a dejar de compartir la pantalla, y ahora sí. Bien, y ahora tengo que activarla. Silenciar a todos, no, para permitir que reactiven su propia. Bien, yo ahora permito que reactiven sus propios micrófonos, así que el que quiera, digamos, contarme algo con respecto, digamos, a la charla, quien quiera saber alguna pregunta, lo puede hacer a través del micrófono, o bien escribir en el chat. Y ahí vemos. Sí, Norma, ahí justo veo, tengo dos pantallas, pero ustedes cualquier cosa, si yo no las veo, me escriben a través del chat. Antes que nada, pedirles mil disculpas, digamos, con todo este inconveniente, así que buenísimo que lo pudimos solucionar. Hola, sí, Juli, ¿qué tal? ¿Qué tal, Norma? Hermoso, hermoso, rapidito pero hermoso, y si después lo podemos repasar por esos medios está genial. Yo te quería consultar con respecto a las semillas y el colon irritable y ¿cómo se llama el otro? Divertículos y esas cosas. Mira, ahí ya es una, digamos, una cuestión, digamos, más particular. En cuanto, digamos, sí, muchas veces se hace una selección en cuanto, digamos, a la cantidad de fibra. Sí, ahora, digamos, con respecto, digamos, a lo que es los divertículos, se tiende, no es tan estricto, ¿sí? La dieta que antes se daba sin semillas y demás. Pero bueno, ahí es necesario por ahí consultar con un nutricionista, porque ahora se trabaja no con una dieta estricta, sino más bien trabajando con la tolerancia individual. Entonces, conjunto con tu nutricionista,
vas a trabajar cuáles son los alimentos, digamos, que se toleran mejor. Y además de eso, se trabaja también con un tipo de alimentación, con una dieta FODMAPs, y hay otros recursos también como para poder incorporar. Pero bueno, ahí lo que yo te decía, por eso digamos, era un tip que les pasaba con respecto digamos, a las legumbres, que muchas veces no se incorporan porque producen gases, producen distensión, sin saber que tienen mucha fibra. Entonces lo que tengo que hacer muchas veces es incorporarla de a poco, la fibra, para ver la tolerancia, y bien sacando un poquitito de esa fibra insoluble, que por ahí es la que genera un poco más de gases y demás, y por ahí, qué sé yo, cocinando, digamos, a las verduras, o por ahí comiendo, digamos, las frutas, digamos, sin la cáscara, ahí se tolera mejor. Pero igualmente había, digamos, que por ahí consultar con un nutricionista. Perfecto. A las arvejas partidas, ¿es conveniente hidratarlas previo? Yo las hago en sopa, por ejemplo. Sí, las arvejas partidas, digamos, es una legumbre. Como yo te decía de las legumbres, hay que dejarla en remojo y cocinarlo. Sí. Y después la cocinas en la sopa. Acá, ahí me preguntan, bueno, muy interesante, muchísimas gracias. Mi mayor duda era la incorporación de las semillas y pude resolver mi duda. Ay, qué bueno. Bueno, ya me voy contenta. Aunque sea, digamos, que alguien le haya gustado y que le haya servido, genial. ¿Las semillas de calabaza sirven para los parásitos o por qué hay para ello que está natural? La verdad, no lo sé. Habría, digamos, que incorporar, digamos, ver bien, pero la verdad es que no tengo ningún artículo científico que diga, digamos, que es especialmente para los parásitos y demás. Pero bueno, tendría que buscar e investigar, digamos, un poquito, ¿sí? Igualmente, digamos, ¿te puedo hacer una pregunta? La alimentación natural, digamos, todo lo que nombramos anteriormente, lo que las nombré, digamos, anteriormente, todo sirve. Juli, ¿me escuchás? Sí, ahí sí, escucho a alguien. No, te quería hacer unas preguntas con respecto a las semillas trituradas. Sí. Yo las trituro en la licuadora, ¿está bien? ¿O hay que triturarlas? Y con la licuadora tenés que ver, porque en realidad, fíjate de si lográs triturarlas bien, ¿sí? Si lográs triturarlas bien, no hay ningún problema. Siempre lo recomendable es el molinillo de café o el mortero. Pero vos fíjate, si lográs, digamos, por ahí tenés una licuadora que está buenísima y que las tritura bien, ¿sí? Claro, y con respecto a cuando las trituras, yo por ejemplo ahora que me hago pan y todo eso en casa, las incorporo al pan, así trituradas. ¿Se aprovecha? Sí, porque en realidad vos también haces una fermentación, se aprovecha. No si las tostás directamente en el fuego, pero sí por ahí tratá de ver, depende de lo que sea tu objetivo, acordate, si tu objetivo es aumentar la disponibilidad de nutrientes, digamos, por ahí tener, digamos, un calcio, o que vayan más proteínas, vitaminas y minerales, por ahí tratá de incorporar qué sé yo, 2 cucharaditas en el día, digamos, en forma triturada, más natural, y sí, obviamente lo vas a incorporar a través del pan que vos te solés hacer. Ok, pero ¿se aprovechan si están trituradas y las vas a cocinar? Todo se aprovecha, lo que yo te decía. Hay que ver, digamos, a ver, obviamente que muchas veces si está, digamos, mucho tiempo de cocción o si se tuesta y demás, se pierden algunos nutrientes. Obviamente que la forma más natural es donde vas a poder echar mucho más. Tengo otra pregunta y ya vamos a algunos que me están levantando la mano. Quisiera saber si nos podés mandar al correo lo que nos fuiste mostrando. Lo que no, en realidad, digamos, de última me van escribiendo y me van preguntando, eso no hay ningún problema. Sí, les voy a contar que en realidad la charla se sube a través del canal de YouTube de la Cooperativa Obrera. No sé cuándo, pero lo van a subir. Yo quise ver la charla anterior y no estaba. Bueno, entonces le vamos a preguntar. Hay que escribirlo, digamos, en la Cooperativa Obrera, porque generalmente todas las charlas se graban. Y la idea, digamos, es también poderlas mostrar, digamos, después ahí. Después, en el caso de hipotiroidismo, ¿hay alguna contraindicación? Bueno, saber que cuando uno consume, digamos, la pastilla de la tiroides, ¿sí? Que se consume, digamos, obviamente en ayunas, sí hay que dejar 4 horas, ¿sí? Cuando se consume la pastilla de la tiroides, hay que dejar 4 horas sin consumir fibra, o sin consumir demasiada fibra. Hay quienes dicen que no se puede consumir fibra, y hay otra bibliografía que se dice que hasta cierta cantidad sí se puede, ¿sí?
Entonces, hay que ver qué tipo, digamos, de alimentación lleva, analizar bien ese desayuno, ¿sí? Digamos, por ejemplo, si están consumiendo un pan integral, pan con semillas, si están consumiendo frutas secas, si están consumiendo una fruta con cáscara, y un montón de situaciones, y hay que acomodar un poco, digamos, a lo largo del día. Pero no hay contraindicación. Sí hay que ver, digamos, en qué momento las incorporás, todos estos alimentos y demás. Pero ahí sí charlarlo con tu nutricionista. Julieta, una pregunta yo, Adriana. Sí, Adriana. Sí, bueno, primero agradecerte, estoy muy agradecida de la charla. Y ay, no te escucho bien. Sí. Estoy muy agradecida. ¿Me escuchás ahora? Sí, ahora muy sí. agradecida, me sacaste un montón de dudas de todo esto, de lo que hablaste, era todo lo que quería saber, sobre todo de las semillas. Pero tengo una preguntita que me quedó duda sobre la avena. Bien. La avena precocida. Yo acostumbro a usarla, la meto en la carne picada para hacer patis, albóndiga, o hago una masa para galletitas. Pero así, como viene, como la compro, la precocida, ¿sí está bien? Está bien, porque es la que yo uso. Yo no la dejo en remojo, porque ya precocida ya tiene disminuido casi, digamos, no te digo en su totalidad, pero tiene bastante disminuido el ácido fítico. Y entonces yo, a ver, digamos, hay quienes dicen que incluso hay que dejarla en remojo la avena precocida, que es la avena, digamos, instantánea, pero en realidad la mayoría de la bibliografía dice que no es necesario. Yo la verdad es que opto más por esa bibliografía, que busco algo que es práctico. Sí. O sea, la puedo agregar al yogur también. Es la que yo uso, ¿sí? Yo, digamos, la uso en yogur, en sopa, y en realidad no la cocino, y entonces es la que yo compro en casa. Buenísimo. Y con esa avena instantánea haces la harina de arroz, la harina de avena. Muy bien, muchas gracias. De nada. Miren, a ver, voy a leer otra y ya vamos con otro. Bueno, Julieta, muy interesante. Ay, gracias, me encantó. Veo que las semillas no las consumió de manera más correcta. Bueno, espectacular que haya servido. Muchas gracias. Sin ser celíaco, me preguntan acá. ¿Consumir premezcla para hacer panificados es más saludable que consumir harina de trigo? No, en realidad es otra harina. Fíjense lo que yo les decía. La harina de arroz tiene menos fibra que la harina de trigo. Es decir, que si vos podés consumir, digamos, distintos tipos de harina, por ahí lo que yo te decía, digamos, anteriormente en mi ranking, de Julieta Pasquini, es que primero, digamos, elijo la avena y después también la harina de trigo integral. Porque acordate que la harina, digamos, de arroz tiene muy poca cantidad de fibra. Eso es lo que pasa, digamos, con las personas, obviamente, que son celíacos, en realidad tienen bajo consumo de fibra. Uli, otra pregunta. Sí. ¿A qué edad los niños pueden empezar a consumir semillas? Semillas, mirá, en realidad, digamos, cuando son muy chiquititos hay que dejarlos hay que dárselas molidas, ¿sí? Y en realidad por ahí dejársela 1, 2 años, menos, sí. Yo a partir de los 2 años aconsejaría, porque por ahí, viste que es chiquitito, digamos, el grano, y por ahí puede haber riesgo de atrancamiento. Yo generalmente se las solía dar, porque ya los niños están chiquitín más grandes, en forma, digamos, procesada, así, molidas, pero bueno, generalmente las consumen molidas. Ok, muchas ¿Puedo gracias. hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? Mi duda es, vos hablaste de todas las legumbres, todas son ricas en proteínas, pero ¿hay alguna más que otra que sea más nutritiva? La soja. La soja es la que más tiene proteína. Y hay toda una cuestión con la soja, que es soja transgénica. A ver, en realidad en nuestro país la mayoría de la soja es soja transgénica, pero igualmente se sabe que la soja disminuye el riesgo del cáncer de mama, por ejemplo, ¿sí? Sí tenemos una soja, digamos, orgánica, me miran así, pero hay muchos trabajos científicos que la avalan, ¿sí? Pero hay una soja, digamos, orgánica que se vende, digamos, en nuestro país, que es la marca Soyana, ¿sí? Es difícil porque es cara en realidad, digamos, la soja, digamos, orgánica, ¿sí? Pero bueno, igualmente todos los estudios que se hacen es con la soja, digamos, transgénica, que es en nuestro país, obviamente. En cuanto a los garbanzos, porque son más duros, por ejemplo, que el lentejón, ¿al remojo previo, qué hay que hacer con los garbanzos? No, remojo, yo generalmente los dejo en remojo toda la noche, son 12 horas,
generalmente trato, y después lo tenés que cocinar casi 1 hora. Por eso, es como el maíz hago blanco, garbanzo, necesita mucho cual. remojo, Cuando tal hago cual. garbanzos, Laura, lo que hago es, por ahí cocino bastante, ¿sí? Hago como una taza, tamaño té, en crudo, Sí. que rinde un montón, y entonces los cocino como 1 hora, bastante, ¿sí? Siempre le pongo, digamos, esa hojita de laurel, y con eso después lo friso. La friso en porciones, lo pongo, el que me ha, digamos, escuchado en otra charla ya sabe que uso mucho, digamos, los moldes de silicona. Entonces, lo pongo en los moldes de silicona ya cocidos, lo pongo en una placa para el freezer, y al otro día, cuando ya están bien congelados, lo paso, digamos, en una bolsa apta para ya tenés las freezer. porciones, claro, y tenés las porciones. Y eso, ¿sabés lo que me ayuda, Laura? Es que por ahí saco Montón. un poquitito y lo hago para una ensalada. Saco otro poquitito y hago unos garbanzos crocantes. Saco otro y lo hago para un hummus. Claro. Entonces, no tengo que, digamos, Cada hacer vez hacer todo el muchas trabajo. cosas. Tal Gracias, cual. muy amable. No, al contrario. Siempre es bueno simplificar. Acuérdense que esto, una alimentación saludable, tiene que ser práctica también, ¿sí? Para que uno pueda sostenerlo en el tiempo. ¿Y los pelás a los garbanzos, Julieta? No. ¿No? Así No, van así. No. Demasiado trabajo. Claro, te iba a decir, pues mi abuela los pelaba y era un trabajo terrible para que sean más digeribles. Norma, no pelo ni las uvas, entonces yo las pelo también, no las puedo tragar, ese es el problema. Esa es otra cosa. Mira, a mis chicos les enseñé a comer las frutas con las cáscaras. Yo obviamente que cuando llego de la verdulería siempre, digamos, lo hemos visto acá, las lavo bien, las sanitizo, todo, pero ya lo dejo lista para que ellos consuman. Porque si en realidad, esto lo veo día a día, ¿sí? Si, no porque tengo que pelar la fruta, no porque me tengo que esperar a mi papi y mi mami que no la terminan comiendo, y el adulto ya crece así. Entonces, simplifiquemos, ¿sí? Démosle las cosas En la cáscara, consumir y que la consuman. En la cáscara hay mucho aporte de fibra. Tal cual, aprovechar todo, todas las vitaminas y minerales, así que más nutrientes. Está bien. Juli, tengo otra pregunta. Sí. Por ejemplo, si vos a la harina blanca para hacer pan o para hacer algo le agregás semilla y salvado de avena, ¿ya puede eso equivaler a una harina integral? ¿Con toda la fibra que le agregaste? A ver, no es 100% integral, ¿sí? No, claro. Obviamente, pero sí va a ser, digamos, más fibra que la refinada, obviamente va a tener. Claro. Está bien, gracias. Bien. En cuanto a las semillas de girasol, ¿viste las que se compran, que vienen en paquetito tostadas y saladitas, que le dicen pipas? Que vienen como una golosina. Es una golosina. ¿Aportan algo? ¿Aportan su vitamina E? Y en realidad no, porque la vitamina E se oxida. Y entonces, a ver, es una golosina, como es otra golosina los garbanzos crocantes. A ver, queda buenísimo, porque a mí yo también lo he hecho. Pero no, la vitamina E en realidad se pierde, digamos, es una vitamina, digamos, que se pierde, digamos, durante la cocción. Y cuando se la compra pelada ya, sí, tiene todo, ¿no? La semilla de girasol pelada. La semilla de girasol pelada, sí, porque adentro, digamos, de la semilla están todos los nutrientes. Ahí está. A la semilla de girasol también hay que activarla, ¿no? Y si vos podés, activa todo, porque en realidad, a ver, activarla, vos me decís de dejarla en remojo. A ver, claro, depende de lo que obtengas. Por eso yo siempre digo depende. Mi palabra, digamos, es mucho el depende. Depende, digamos, de lo que vos busques, digamos, con la semilla. Si vos querés, digamos, la fibra, a ver, a mí a veces me ayuda para ir de cuerpo, así que me hago el chia pudding, digamos, con lo cual ya ahí la tengo, digamos, resuelto. Entonces, depende, digamos, de lo que vos busques. Si vos buscás, digamos, porque es rica, también puede ser. Pero si vos buscas que la semilla de girasol, el aporte de la vitamina E, que es un antioxidante, te conviene por ahí más bien molerla o más bien masticarla bien para poder, digamos, obtener todos los nutrientes.
Claro, está bien. Bien, acá Denise Hack me pregunta, Denise, perdón, en cuanto a las frutas, ¿cuál es la porción recomendada por día? 3, sí, 3 aproximadamente. En realidad, viste que las porciones dependen de muchas cuestiones. Justo, mira, hoy hice un posteo sobre el azúcar intrínseco y el azúcar, digamos, agregado. ¿Qué significa esto? Porque muchas veces uno dice, digamos, la fruta, esto justo, digamos, no es de esto, pero es también una alimentación natural. En realidad uno, digamos, dice, pero las frutas, digamos, me quiero cuidar, no quiero consumir, digamos, tanto, digamos, azúcar. Pero saber que tenemos dos tipos de azúcar. Un azúcar intrínseco, que es el azúcar natural de los alimentos, ¿sí? Y ese azúcar agregado, ese azúcar libre, que en realidad lo haremos a una infusión o cuando cocinamos o en la fabricación de un producto alimenticio. ¿Cuál es el que daña? ¿Cuál es el que está relacionado con enfermedades? Es ese azúcar agregado que encuentro en un montón de alimentos procesados, o ese azúcar de la miel, del azúcar que le agregó en las infusiones. El azúcar propio de la fruta, que va acompañado con fibra, con vitamina, con minerales, ese es el que hay que consumir, en realidad, y no está relacionado, digamos, a otra enfermedad. Así que, digamos, puedes consumir 3, 4, un montón más. A ver, todo depende también de cada persona, ojo, después no te vayas y digas, la nutricionista me recomendó consumir 5 frutas, sino que hay que ver, esto es una recomendación general que hago, ¿sí? Después cada caso obviamente que es particular. Bien, buenísimo, muchas gracias. De nada. ¿El salvado de avena también tiene que activar o se puede consumir así? Generalmente yo suelo consumirlo así porque en realidad, a ver, si vos lo que querés obtener, sobre todo yo lo uso mucho, digamos, en pacientes, digamos, que por ahí están con el tránsito lento. Entonces, si vos lo que querés obtener, digamos, ya casi con esto estamos terminando. Estuvo súper interesante la pregunta. Sí. Si vos querés obtener, digamos, del salvado de avena, la fibra, en realidad no conviene, digamos, activarla. Si vos querés obtener más los nutrientes, vitaminas, minerales y demás, ahí sí te conviene, digamos, activar. Bien. Bueno, ya casi estaríamos. Estoy leyendo a ver si me falta, digamos, alguna más. Bueno, creo que ya estamos, no sé, ¿qué piensan ustedes? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias por ustedes por tenerme paciencia, sobre todo al principio. Bueno, buenísimo que te haya gustado, que les haya gustado, digamos, a muchos me escribieron a través del chat también, y a través de otras. Gracias a todos. Gracias a ustedes por participar. Yo siempre, digamos, trato de bajar bastante, digamos, la información teórica para que sea entendible. ¿De dónde sos, Julieta? ¿De dónde soy? De Bahía Blanca. Ah. De Bahía Blanca. Hago consultas online también. Así que, bueno, el que quiere, digamos, consultar, me puede, digamos, encontrar a través de la página de Facebook, o en Instagram también, Julieta Pasquini Nutri, y ahí cualquier cosa, ¿sí? Ahí me escriben. Bueno, un gusto, y a ver, para el próximo mes ya estamos planificando la próxima charla, ¿sí? Siempre es una charla o un taller, ¿sí? Por mes, y la próxima va a ser sobre los ultraprocesados, un poquitito sobre lo que les conté, digamos, en la última pregunta, es el azúcar intrínseco, el azúcar extrínseco, cómo leo las etiquetas, qué pasa con los ultraprocesados. Hay un montón de ultraprocesados infantiles, como son los cereales para el desayuno, como son las leches, yogurcitos, postrecitos. Nuestra vida ahora está llena de ultraprocesados, así que está buenísimo, digamos, saber cómo consumirlos y cómo también priorizar un poquitito, digamos, lo que es la comida casera. Así que bueno, besos para todos, muchísimas gracias, digamos, por escucharme, ¿sí? Y gracias por la paciencia, gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Bueno, gracias. Bueno, estén atentas, digamos, y seguramente en la página de la COPE, o en la página, digamos, en Instagram o en Facebook, yo voy subiendo, digamos, información sobre el próximo taller, como para que estén atentas y se puedan inscribir.
Muy Listo, bien. Julieta, gracias, gracias por todo. Gracias. Ahí veo a alguien conocido. Adiós, todas. Lola. Varios. Gracias. Gracias a todas. Bueno, muchas gracias.